¿Sabía usted que alrededor del 70% de las plantas comunes que muchas personas colocan dentro de sus hogares podrían estar interrumpiendo sin que se den cuenta ese flujo de energía positiva que tanto necesitamos para sentirnos bien? Esto puede influir directamente en la salud física y emocional, en las relaciones con su familia o personas cercanas y en su capacidad de atraer prosperidad, oportunidades y momentos de tranquilidad. Pero no se preocupe, porque aquí le explico de forma clara y directa cuáles son esas plantas que jamás debería tener al interior de su casa y sobre todo cuáles sí puede incorporar para transformar su hogar en un verdadero espacio de equilibrio, vitalidad y conexión sutil con lo que nos rodea. Permítame compartir la historia de María, una mujer común y corriente como tantas que usted probablemente conoce o incluso podría ser similar a usted. María vivía en un apartamento modesto pero lleno de encanto en medio de una ciudad ruidosa y acelerada. Como muchas personas que comienzan a enterarse por decorar con vegetación, decidió llenar su espacio de vida y color fresco. Compró varios cactus decorativos para la sala porque le parecían modernos, resistentes y fáciles de mantener, y unas hortensias grandes y llamativas para el comedor que le traían recuerdos bonitos de su infancia en el campo. Al inicio todo lucía ideal. Las plantas daban un toque natural y ella se sentía orgullosa de su pequeño rincón verde. Sin embargo, con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Las discusiones con su pareja surgían por detalles insignificantes. Un cansancio profundo la acompañaba incluso después de dormir bien, y las oportunidades de trabajo que tanto anhelaba parecían evaporarse una tras otra. María se sentía como atrapada en una burbuja pesada, con menos alegría en el día a día y una sensación constante de que algo no fluía correctamente en su hogar. Un día, mientras charlaba con una amiga que se interesaba por temas de energías y equilibrio del espacio, María escuchó por primera vez cómo ciertas plantas pueden influir de manera sutil pero real en el ambiente donde vivimos. Su amiga le habló de tradiciones antiguas que prestan atención al flujo vital y le recomendó observar con detenimiento qué tenía dentro de su casa. Llena de curiosidad, María investigó un poco más y descubrió que aquellos cactus con sus puntas afiladas y las hortensias vinculadas a sensaciones de aislamiento estaban generando un desbalance en su entorno. Decidió actuar, sacó las plantas que podrían estar causando conflicto al balcón y las sustituyó por otras más armónicas y recomendadas. En apenas unas semanas, la atmósfera de su casa cambió notablemente. Las conversaciones en familia volvieron a ser cálidas y llenas de comprensión. María comenzó a descansar profundamente y a levantarse con más vitalidad, y de repente recibió una llamada inesperada con una propuesta laboral que llevaba meses esperando. Su vida empezó a moverse con mayor facilidad, como si el universo le estuviera enviando señales claras de apoyo, apertura y buenos augurios. La experiencia de María no es algo aislado. Muchas personas vivían estas situaciones parecidas sin sospechar que el origen podría estar en algo tan simple y cotidiano como una maceta en la esquina del salón. ¿Alguna vez se ha sentido inquieto o pesado en su propia casa sin una razón aparente? ¿Ha notado que las discusiones aumentan o que las buenas noticias tardan en llegar? Pues quizás sea el momento perfecto para mirar con ojos nuevos las plantas que lo rodean y descubrir si está ayudando o, por el contrario, creando alguna barrera invisible. Antes de continuar, quiero presentarme de forma breve y sencilla. Soy Laura, y aunque mi camino espiritual está en un nivel intermedio, he dedicado bastante tiempo a investigar y probar cómo las plantas influyen en el bienestar diario y esa conexión más sutil con las energías que nos envuelven. Sé perfectamente que para usted, que tal vez está dando sus primeros pasos en el mundo de las plantas y la espiritualidad, estos temas pueden sonar un poco nuevos, sorprendentes o incluso generar ciertas dudas razonables. Quizás se pregunte si de verdad una planta puede tener tanto impacto o si se trata solo de creencias antiguas sin fundamento real. Pero le garantizo que con explicaciones simples, ejemplos prácticos y basados en tradiciones que han sido probadas por generaciones, todo cobra mucho más sentido y se vuelve realmente útil. Lo mejor de todo es que usted puede comenzar a aplicar estos consejos desde hoy sin necesidad de grandes cambios, gastos excesivos ni complicaciones. Ahora sí, entremos en detalle con las especies que es mejor no mantener dentro de su casa si desea cuidar el equilibrio energético de su hogar. Empecemos por los cactus. Esas plantas tan resistentes y populares por su aspecto moderno, sus espinas, según las sabidurías antiguas sobre el equilibrio de los espacios, generan una vibración cortante y defensiva que dentro de un lugar cerrado puede traducirse en tensiones constantes, discusiones frecuentes y un ambiente cargado de estrés.
Imagínese cómo esas puntas actúan como pequeñas barreras que rompen el flujo suave y amable de la buena energía. Si usted tiene cactus en la sala, el dormitorio o cerca de la mesa donde se reúne con la familia, le sugiero moverlos con cuidado al balcón, la terraza o el jardín exterior. Allí podrán seguir embelleciendo el espacio sin interferir en la armonía interna. En muchas culturas se menciona que esta energía protectora extrema, cuando está confinada, termina por crear distancia no solo con el mundo exterior, sino también entre las personas que comparten el mismo techo. Otra planta que conviene sacar del interior es las hortensias. Sus flores grandes, redondas y llenas de color son realmente hermosas, pero se relacionan tradicionalmente con sensaciones de aislamiento, estancamiento y cierta melancolía. En vez de aportar alegría duradera, pueden reforzar sentimientos de soledad o de que las cosas buenas tardan en manifestarse. Lo más recomendable es disfrutarlas en el exterior, donde su energía se dispersa de forma natural y no se concentra entre las paredes. Piense cómo estas flores crecen en grupos, pero cada una parece independiente. Esa imagen simbólica a veces se refleja en las relaciones familiares cuando las tenemos dentro. Los geranios, con sus colores intensos y alegres que alegran tantas ventanas, también es mejor ubicarlos fuera. Aunque parezcan inofensivos, su presencia en interiores se asocia con vibraciones que atraen pequeños contratiempos o una sensación de pesadez. Muchas personas reportan que después de retirar los geranios del dormitorio o la sala, sus noches se volvieron más tranquilas y los imprevistos negativos disminuyeron. Mejor colóquelos en terrazas o patios soleados, donde puedan brillar sin afectar su flujo interno. Las enredaderas, como el potus, cuando se tienen en exceso, representan otro punto importante. Al crecer hacia abajo, simbolizan una posible disminución de la energía vital y pueden generar desequilibrios si hay varias en el espacio. Si usted tiene más de 3 o 4 potus colgando en su casa, intente reducir la cantidad y observe atentamente cómo cambia la sensación del ambiente en los días siguientes. Aunque los son excelentes para limpiar el aire, en cantidades elevadas dentro de un lugar cerrado, pueden crear la impresión sutil de que las cosas no avanzan hacia arriba como uno desearía. Los bonsáis, que son tan delicados, artísticos y admirados por su miniaturización, también merecen atención. Representan un crecimiento controlado y limitado, lo que inconscientemente puede bloquear el avance personal, el logro de las metas y la expansión natural en diferentes áreas de la vida. Es preferible disfrutarlos en espacios exteriores o, si lo siente correcto, regalarlos a alguien que tenga un jardín amplio. Varias personas que practicaban este arte dentro de casa notaron que sus proyectos tardaban más en concretarse hasta que decidieron mover los bonsáis afuera. Y no podemos olvidar las plantas secas, marchitas o artificiales. Aunque a veces se usan como decoración, transmiten una energía de estancamiento y final que puede pesar en el ambiente sin que nos demos cuenta. Siempre elija ejemplares vivos, sanos y llenos de vigor. Si alguna comienza a marchitarse, reemplácela cuanto antes con una nueva. Una planta seca actúa como un recordatorio constante de lo que no fluye y eso puede influir en el ánimo general de la casa. Ahora que ya conocemos las que es mejor evitar o mover al exterior, hablemos con entusiasmo de las plantas que sí debería tener y que pueden traer cambios positivos notables en su rutina diaria. La primera gran recomendación es la sábila, también conocida como aloe vera. Esta planta funciona como un verdadero escudo protector. Absorbe las vibraciones densas o pesadas, defiende del hogar y ayuda a traer la prosperidad y el bienestar. Colóquela cerca de una ventana que reciba luz directa. Riéguela con moderación y notará cómo su presencia genera calma, vitalidad y una sensación general de protección. Es ideal para quienes están empezando porque es muy resistente y necesita pocos cuidados. Además, su gel natural tiene usos prácticos para cuidar la piel o aliviar quemaduras leves, lo que suma un beneficio extra para la salud física. Otra excelente compañera es la planta de jade, popularmente llamada la planta del dinero. Sus hojitas redondas y gruesas simbolizan abundancia, fortuna y crecimiento estable. Ubicarla cerca de la puerta de entrada, en la zona de trabajo o en un rincón visible ayuda a que las oportunidades económicas y personales fluyan con mayor facilidad. Solo requiere luz suave y riego cuando la tierra se sienta seca al tacto. En tradiciones orientales se cree que cada hojita representa una semilla de prosperidad que con el tiempo y los cuidados adecuados se multiplica. El bambú de la suerte es otro favorito que no puede faltar en un hogar equilibrado. Sus tallos rectos y elegantes representan crecimiento positivo, armonía familiar y buena fortuna.
Puede cultivarse tanto en agua como en tierra y se adapta prácticamente a cualquier rincón. Muchas personas notan mejoras importantes en las relaciones entre familiares y en la claridad de ideas cuando tienen bambú presente. Una recomendación común es colocarlo en grupo de 3, 5 o 7 tallos para potenciar sus cualidades según los números asociados a la suerte. El lirio de la paz es una planta elegante y altamente purificadora. Sus flores blancas ayudan a limpiar el aire y el ambiente de energías densas, trayendo una profunda sensación de paz y serenidad. Es perfecta para dormitorios o salas de estar. Solo evite regarla en exceso y proporciónele luz moderada. Sus hojas anchas actúan como filtros naturales que renuevan el oxígeno y ayudan a calmar la mente después de un día lleno de actividades. No olvide tampoco el helecho. Con sus hojas frondosas, suaves y llenas de frescura, esta planta protege contra influencias externas no deseadas y llena cualquier espacio de una energía ligera y acogedora. Cuélguelo en un rincón con sombra o luz filtrada y verá cómo el ambiente se siente más fresco y relajado. Su cuidado es sencillo, mantenga la tierra ligeramente húmeda pero nunca encharcada. El helecho también nos recuerda la importancia de conectarnos con los ciclos naturales de la vida y de permitir que las cosas fluyan con suavidad. Otras opciones recomendadas incluyen la monstera o costilla de Adán, pero siempre en moderación. Sus hojas grandes y con perforaciones naturales simbolizan apertura, expansión y creatividad. Una o dos plantas en la sala pueden estimular ideas frescas y ayudar a que los proyectos avancen. La espatafilo, similar al lirio de la paz, pero con flores más discretas, también es una gran purificadora que aporta equilibrio emocional y armonía. Con estos ajustes sencillos, usted no solo embellece su casa, sino que crea conscientemente un espacio donde las energías circulan de forma más libre y favorable. Imagínese despertar cada mañana sintiendo una ligereza agradable en el cuerpo, disfrutar de conversaciones familiares más fluidas y cariñosas y comenzar a recibir señales claras del universo a través de intuiciones más fuertes, sueños reveladores o coincidencias positivas. Recuerde que no es necesario hacer todos los cambios de golpe ni entrar en pánico. Proceda con calma, gratitud y paso a paso. Cada planta que decide mover o incorporar representa un acto de cuidado hacia usted mismo y hacia su familia. Empiece identificando una o dos plantas que podrían estar generando desequilibrio y reemplácelas por alguna de las recomendadas. En muchas familias se ha convertido en una bonita costumbre revisar el hogar cada cambio de estación, como una forma de renovar la energía y fortalecer el vínculo con el espacio que habitamos.